este vídeo voy a mostrar el tipo de soluciones que desarrollo con herramientas de Google Workspace. Google nos permite desarrollar soluciones en la nube de forma nativa, simples, ágiles, eficientes y de bajo costo. Tiene la ventaja de que la mayoría de los clientes ya conocen Google, tienen su cuenta de Gmail, tienen sus datos en Google Drive, utilizan Google Docs, entonces ya muchos clientes ya están acostumbrados a este entorno, con lo cual facilita mucho las cosas. Generalmente desarrollo las apps con AppSheet, que es un entorno no-code. Los datos están en Google Sheets y todos los datos y documentos se almacenan en Google Drive. Con Apps Scripts desarrollo las macros y automatizaciones que son necesarias. Y todo esto se integra fácilmente con cualquier documento de Google, Google Forms, Google Docs, Google Calendar. Y la herramienta Google Looker Studio me permite desarrollar los dashboards y los informes gráficos que el negocio necesita. Además tiene la ventaja de que estas apps funcionan son multiplataforma y funcionan tanto en un celular Android, iOS, una tablet o un navegador web, simplemente con un enlace. El modelo típico de las aplicaciones que estoy desarrollando se basan en esta app multiplataforma, que es la que se utiliza para la introducción y gestión de datos, lo que llamaríamos la intranet, que es la que utilizan habitualmente los trabajadores que están en ruta, en campo, están en la oficina, o la gente que introduce los datos utiliza esta app. Como decíamos, todo se almacena en Google Drive, tanto los datos como las imágenes, los documentos, con lo cual es fácil acceso y tiene un control total de los datos del cliente. También es posible para apps más avanzadas que tienen bases de datos de grande volumen, conectar la aplicación con una base de datos SQL, que puede ser MySQL, PostgreSQL o cualquier otro tipo de base de datos. Esta dinámica que genera la app, donde se guardan y se almacenan los datos, permite después conectar esta misma base de datos con Looker Studio, con el cual desarrollamos los dashboards, los reportes gráficos, informes que necesita generalmente la parte directiva para hacer el seguimiento y el control del negocio. Con lo cual, la clave de estas aplicaciones es que hay una aplicación muy sencilla de usar que pueden utilizar las personas que están en el día a día entrando datos, y por la parte de dirección ni siquiera tienen que acceder a la app, sino que simplemente acceden al dashboard para hacer el seguimiento del negocio. Esta estructura básica se puede complementar con cualquier otra programación basada en AppScript, porque AppSheet y Google en general permite integrar con inteligencia artificial, hacer mailings automáticos, generar documentos de forma automática, envío de notificaciones, conectar con APIs de terceros. O sea que, digamos, estas aplicaciones son escalables porque se pueden conectar con muchas otras aplicaciones de terceros. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primero que vamos a ver, que voy a mostrar en vivo, es el de una aplicación para una inmobiliaria chilena, Forteverde, en el cual la aplicación se utiliza para la gestión de proyectos y lotes, gestión de clientes, hay un CRM, abonos y cobros, gestión de saldos. También se generan automáticamente los documentos de compra-venta, la factura, hay diferentes roles de usuario, administrador, vendedor, etc. Y después hay también otras funcionalidades que se han implementado adicionales para importar archivos de clientes desde fuentes externas de manera automática, hacer envío de notificaciones diarias de las tareas pendientes, etc. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esto que les estoy mostrando es el entorno de desarrollo de AppSheet y lo muestro desde aquí porque, bueno, aquí pueden ver desde AppSheet gestiono los datos, gestionamos las vistas y los diferentes formularios, las acciones, los bots automáticos que generan las automatizaciones, etc. Entonces, desde este entorno de desarrollo vemos, hay un preview de cómo se verá la aplicación en el celular, cómo se verá la aplicación en una tablet, y con este icono podemos acceder a cómo se ve la misma aplicación, pero directamente desde el navegador web al que accedes directamente con un enlace. Entonces, las aplicaciones habitualmente tienen un menú de opciones, en este caso de la inmobiliaria, pues clientes, el CRM, los abonos, las comisiones de los vendedores, la descripción de los proyectos. Bueno, yo habitualmente utilizo este tipo de menús, pero el menú se puede hacer de diferentes maneras, con solo texto o
solo imágenes, como queramos. Aquí tenemos las diferentes opciones del proyecto, que son estas mismas de aquí. Y cuando entramos en cada opción, pues accedemos aquí a la lista de clientes. Aquí puedo hacer búsquedas, puedo filtrar el cliente que quiera. Puedo acceder a su ficha de cliente, donde tengo todos los datos. Cuando estoy aquí, veo los lotes que tiene asignados, las acciones del CRM. Puedo editar los datos del cliente con el formulario. Bueno, las opciones típicas de cualquier gestión de intranet o base de datos, listados, fichas de detalle y formularios de edición. Bueno, lo mismo con las obras que se están ejecutando dentro de los lotes. Aquí son las acciones del CRM, si se ha hecho una llamada o contacto por WhatsApp, etcétera, etcétera. Quién hizo el contacto, la vendedora. Bueno, un CRM básico. Bueno, tenemos la gestión de clientes, los abonos. Digamos que esta sería la estructura típica de cualquier aplicación, los listados, la ficha de detalle y después ya las acciones dentro de cada opción. Por un lado, esto sería la aplicación. Aquí, como decíamos, sería cómo se ve en el celular cuando el usuario la instala. Y después, por otro lado, tenemos el reporte del Looker Studio. Aquí ya pasamos a ver Looker Studio. Y en Looker Studio, a partir de los datos que se han almacenado en la aplicación, pues los directivos pueden acceder directamente a este dashboard, donde hay un resumen pues, de todo, de los CRM, de las acciones, de los clientes. O sea, hay diferentes, cada tipo de aplicación tiene sus dashboards o sus representaciones gráficas. Y este sería un poco el resumen de cómo funciona esta aplicación de inmobiliaria. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, que es una aplicación para gestión de proyectos. En este caso es una empresa que se dedica a rehabilitar estructuras de madera, vigas, columnas, etcétera, y necesitaba un sistema para gestionar los proyectos. Entonces, desde esta aplicación y el dashboard se puede hacer seguimiento de los proyectos, el calendario, la gestión de tareas, reportes que se hacen desde la obra, notificaciones, se generan automáticamente documentos con informes y el dashboard de seguimiento y estadísticas. Vamos a ver en vivo cómo es esta aplicación. En el caso de la aplicación de Sanite, la aplicación no empieza con el menú de opciones, sino que empieza directamente con las notificaciones que tiene el usuario que ha accedido con respecto a los diferentes proyectos. Por aquí hay la notificación si está en proceso, si se ha resuelto, a quién está asignada esta notificación, en imágenes, etc. Y por otro lado también están los proyectos que están activos esta semana. Hay algunos que están prolongados, que continúan, otros que inician esta semana, otros que finalizan esta semana. Aquí está el resumen de qué actividad hay esta semana en los proyectos. Si vemos esta misma vista desde la versión del navegador, aquí cuando accede el usuario, ya como la pantalla es más grande, directamente se ven las dos pestañas en la misma pantalla, las notificaciones y los proyectos activos de esta semana. Entonces, de cada proyecto tiene un estado de ejecución y como en el caso anterior, tú entras en el proyecto y tienes la ficha de detalle con toda la información del proyecto, qué programación tiene en el calendario por semanas, los reportes, notificaciones, ¿vale? Así para cada uno de los proyectos. Por otro lado, en esta aplicación está el calendario, donde la persona que administra los proyectos puede ver cada color representa un equipo de trabajo distinto y cuando inician o terminan cada uno de los proyectos. Desde aquí pues se accede igualmente a la información del proyecto, como veíamos antes, pero a través del calendario. Después está una programación de tareas donde los proyectos matriz que se están trabajando hay diferentes fases o tareas y aquí en este caso se controla si ha finalizado la tarea, si está en curso, si hay que hacer una reclamación a 15 días, o sea, hay diferentes tareas y estados. Bueno, el listado de proyectos con el estado de ejecución en que están, el listado de tareas asignadas a cada usuario, y los reportes que se hacen diariamente los trabajadores de la obra van generando reportes con diferentes observaciones y fotografías para controlar el estado de la obra. También todos los usuarios reciben notificaciones dependiendo de la tarea. Una notificación puede ser urgente, solo informativa, algo que está en espera,
las que ya están resueltas, etc. Bueno, después tiene acciones de configuración para el administrador, donde gestionas los días festivos para que cuando se hace la programación, en esta aplicación se hace la programación automática por semanas de cada proyecto, teniendo en cuenta los días que son festivos para no colocarlos en la programación, los usuarios y los equipos de trabajo que están trabajando. Esta aplicación también tiene su correspondiente menú de opciones y tiene su dashboard, también de acceso para el personal directivo, donde aquí se hace un resumen de los proyectos, qué porcentaje de cumplimiento han tenido en cuanto a las fechas, los presupuestos. Entonces, toda esta información resumida se puede seleccionar por un periodo, se puede seleccionar por ejemplo, solo los que ha trabajado el equipo de Pedro. Entonces, hace el resumen de este equipo. O sea, los dashboards de Looker Studio son completamente interactivos. Y este sería así, a grosso modo, la aplicación de Sanite, de gestión de proyectos. Vamos a ver un tercer ejemplo. Es una aplicación de un nivel de complejidad más sencilla. Los dos primeros ejemplos son unas apps de una complejidad avanzada porque llevan muchas automatizaciones. Esta es un ejemplo de una aplicación de nivel estándar de un nivel más intermedio. Entonces, esta aplicación es para hacer reposición de productos en supermercados de una empresa que se llama Repset. Y esta agencia de servicios, bueno, se encarga de reponer para marcas pequeñas los productos en las estanterías de los supermercados haciendo una ruta. Entonces aquí el reponedor es un tipo de usuario, que es el que está en ruta, y él va a los supermercados, hace fotografías de cómo estaba antes y después de reponer los productos, hace el informe y notifica cuántos productos ha repuesto en la estantería, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se entra en la app. El administrador puede gestionar toda esa información en la app y después hay unos dashboards no solo para la dirección de la empresa Repset, sino que cada cliente tiene su propio dashboard donde puede controlar cómo ha ido la reposición y las ventas en los diferentes supermercados. Entonces vamos a ver cómo funciona esta app. Bueno, en esta aplicación está en la gestión del administrador. Aquí hay un mapa, aquí se utiliza, se integra, por ejemplo, con Google Maps. Aquí está el mapa de las diferentes sucursales que están en la ruta del repartidor. O sea que, digamos, el encargado de reponer puede consultar la ruta en este mapa. Después, cuando llega al supermercado, pues hace un registro, introduciendo pues qué supermercado es, qué producto va a introducir, etcétera, etcétera. Entonces registra todos los datos de la reposición que está haciendo. Y bueno, después hace las fotos del antes y después de cómo estaba la estantería antes y cómo estaba la estantería después. O sea, también se pueden registrar fotos y tomar fotos directamente desde la aplicación. Y bueno, esto es la tarea que hace el reponedor en su día a día. Y después, por otro lado, el Looker Studio, vamos a verlo. Esto sería el informe de un cliente, de un ejemplo de cliente que se llama Muecas. Entonces, este cliente cuando accede al Looker solo ve los datos de su marca. Y lo mismo para el resto de las marcas. Entonces aquí puede seleccionar por categoría, por subcategoría, por cómo ha ido en este supermercado, seleccionando el supermercado y automáticamente cambian todos los datos. Y tiene diferentes tipos de gráficos. Digamos, el cliente puede consultar su información desde este Looker directamente desde un enlace y todo se actualiza en tiempo real. O sea, cualquier dato que haya en la aplicación automáticamente se actualiza en el Looker Studio, en los dashboards. Vamos a ver ahora un cuarto ejemplo de un tema distinto, que es la gestión de una finca ganadera. Esta aplicación es una app de un nivel de complejidad alto, es un nivel premium. Y aquí el objetivo claramente era tener una aplicación para que los trabajadores en campo, los vaqueros y los que realizan los aforos, etcétera, tuvieran desde su celular puedan introducir el registro diario o semanal de los datos de lo que está ocurriendo en la finca.
el cambio de peso en los animales, los movimientos que hay entre potreros, cuántas ventas, cuántas compras, etc. Todo esto está registrado perfectamente en la app. Bueno, esta sería la aplicación de la gestión de la finca ganadera. Entonces ahora este es el interface cuando entra uno de los vaqueros. Entonces aquí puede ver las áreas de rotación, son las diferentes secciones de la finca donde se mueven los animales, y los potreros, que son las subdivisiones dentro de cada área de rotación donde se van moviendo los animales. Entonces cuando el vaquero entra en una de sus áreas de rotación, puede seleccionar cualquiera. Cada área de rotación tiene un nombre, tiene una información que vamos a ampliar. Cuántos animales tiene en este momento el área, de qué peso son, en total cuántos kilogramos están presentes en esa área, cuándo fue el último registro que se hizo, en qué potrero están ahora los animales, o sea, cuántos días llevan los animales en el último potrero, cuándo fue la última vez que se cambiaron los animales de sitio, cuándo se hizo el último aforo. El aforo es la medición de una muestra de la cantidad de pasto en un metro cuadrado que sirve para hacer previsiones de qué cantidad de comida tienen los animales. O sea, digamos que aquí está resumido, pero es una aplicación que por detrás tiene unos cálculos bastante complejos. Entonces, cuando el vaquero, por ejemplo, tiene que registrar un movimiento, supongamos que de la finca Colonos, pues entra aquí y aquí decide si va a hacer un nuevo registro de inventario porque va a poner el peso nuevo de los animales o porque se han vendido algunos animales, o va a notificar que es un registro de movimiento cuando los animales se mueven de un potrero a otro potrero en un ciclo mensual. Entonces aquí puede ver todos los datos de esa área de rotación. Esa área de rotación tiene todos estos potreros, colono 1, colono 2, colono 3. Se han hecho todos estos registros en cada semana, pues se notifica los registros que se han hecho. En esos registros pues se cambia el peso de los animales o se cambia el lugar de los animales, y aquí qué movimientos ha tenido el área de rotación colonos durante toda su historia. Entonces, cuando tiene que hacer un nuevo registro de movimientos, el vaquero pulsa sobre esta opción y ahí ya le pone la fecha, en qué potrero están ahora los animales, el peso promedio actual. Entonces, él solo tiene que cambiar el peso promedio. Si los animales han subido de peso, cambia el peso y notifica de ese área de rotación cuántas ventas ha habido, cuántas muertes, cuántos se han trasladado a otra área, cuántos se han comprado, etcétera, etcétera. Y simplemente le dice guardar y ya genera el registro de inventario. Bueno, pues volvemos al menú. Aquí se puede consultar pues el resumen semanal de todas las áreas, cómo ha quedado el número de animales que había al inicio, cuántos han entrado esta semana, cuál ha quedado al final, cuántos han salido, cuántos han entrado. Bueno, todo un registro sobre los animales. El registro de aforos son las muestras que se toman, bueno, en este caso para este usuario no hay. En los aforos se toman las muestras del pasto que hay en cada potrero para poder hacer una previsión de la cantidad de comida que hay en cada potrero para los animales. Y aquí se registran por los movimientos que ha habido de un potrero a otro potrero de los grupos de animales. Bueno, pues este es el día a día de lo que utilizan los vaqueros para gestionar los animales. Ellos introducen los datos de una manera simple. Y de todo esto, bueno, aparte de que se generan, por ejemplo, de cada inventario semanal, pues hay un PDF que se genera automáticamente para enviar a la dirección o al encargado de la finca, donde se hace el resumen en PDF de qué cambios, qué movimientos ha habido esta semana en esta finca para los animales, y los comentarios, si se han muerto, si compraron, etcétera, etcétera. Bueno, pues de toda esta gestión diaria de la aplicación se genera un dashboard bastante completo en el que se hace el resumen del estado actual en este momento de la finca, en total cuántas hectáreas hay en pasto, el peso promedio de todos los animales, cuántos animales, kilogramos, y las previsiones, si coincide el número de animales que hay con las previsiones que había de alimentos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí puedes consultar el estado de los potreros de cada área. Después hay gráficos donde se analiza la evolución de las unidades de ganado y el peso.
bueno, toda una serie de, también obvio con sus fincas, hay con sus filtros por finca, por área de rotación, la semana que quieres consultar. Por ejemplo, si quieres consultar la semana 40, pues te muestra los datos solo de la semana 40. Bueno, como siempre, los dashboards en Looker son interactivos y se actualizan en tiempo real a partir de los datos de la aplicación. Por último, voy a mostrar otro ejemplo, también distinto, y en este caso sería un ejemplo de una app de nivel básico. O sea, tiene unas pocas funcionalidades, no tiene automatizaciones ni cosas complejas, porque era una aplicación que se creó específicamente para gestionar un torneo de golf. En este caso, un torneo de golf colombo chino que se celebró en Colombia. La aplicación que hace, pues da de alta a los jugadores y los caddies durante el torneo van acompañando a los jugadores y van introduciendo los golpes de cada jugador en cada hoyo. Entonces, todos estos datos de los golpes en cada hoyo en tiempo real se van actualizando en el dashboard de resultados y de clasificación del torneo. Entonces, vamos a ver también en vivo cómo funcionó esta aplicación. Esta aplicación, como digo, fue una aplicación sencilla hecha para un torneo de golf, en el cual pues aquí se entran los jugadores, cada jugador, pues las parejas, editar los datos del jugador, de qué nivel, de qué categoría es, etcétera, etcétera. Simplemente aquí es para hacer el registro de jugadores. Por otro lado, bueno, se gestiona el listado de caddies y cada caddy qué parejas tiene asignadas, porque cada caddy acompaña a unos jugadores. Después tiene una opción para editar cada hoyo, tiene un par, que es el que se compara con los golpes que hacen los usuarios, simplemente para gestionar de qué par era cada hoyo en el campo. Y después la opción de entrar resultados, que es la que usaban los caddies para entrar cada resultado de cada jugador durante el torneo. Entonces, al final del torneo, con todos los datos introducidos, se generaba este dashboard sencillo en el que se ve la clasificación por categorías, por los jugadores de la categoría 3, quién fue el ganador, los puntos que obtuvo, el neto, el bruto, el gross, bueno, todos los datos de puntuación del torneo. Y después aquí el detalle, no de la clasificación, sino de cada hoyo, cuál fue el puntaje de cada jugador en cada hoyo. Entonces, una aplicación de nivel básico, pero que en su momento fue muy útil y el cliente se quedó contento.